Vivimos en la era de los datos y si hablamos de biología, esto es más cierto que nunca. Cada día se generan cantidades masivas de información, secuencias de ADN, proteínas, estructuras moleculares. Pero, ¿qué pasa con todos esos datos? Si no se encuentran organizados, son como un tesoro escondido en 1 millón de cajas sin etiquetar. No sirven de nada. Aquí es donde entra en juego la bioinformática y una de sus herramientas más importantes, las bases de datos biológicas. Imagina una biblioteca digital, pero no una cualquiera, una biblioteca especializada, donde cada libro es una pieza de información biológica, como la secuencia de ADN de un virus, la función de una proteína o la estructura de una molécula. El objetivo es claro, organizar esta inmensa cantidad de datos en registros, de manera que cualquier científico, desde cualquier parte del mundo, pueda encontrar la información que necesita de forma rápida y sencilla. Además, lo mejor es que muchas de estas bases de datos son de acceso abierto y se nutren de la colaboración internacional, lo que las convierte en un recurso global. Dentro de estas bases de datos puedes encontrar casi cualquier tipo de información biológica, secuencias de ADN, ARN o proteínas, datos de expresión génica que nos dicen qué genes están activos en un momento dado y hasta las formas tridimensionales de las proteínas. ¿Pero por qué son tan importantes? Digamos que un científico descubre una nueva proteína en una bacteria. En lugar de pasar años y años realizando experimentos, puede simplemente buscar esa secuencia en una base de datos. Si la base de datos la empareja con otra proteína ya conocida de otra especie, le puede dar una pista de su función. Pongamos un ejemplo muy cercano, y es que gracias a las bases de datos que al final son compartidas y públicas para todo el mundo, fue posible identificar rápidamente el genoma del SARS-CoV-2, y esto permitió diseñar pruebas de diagnóstico y vacunas en tiempo récord. Pero no todas las bases de datos guardan la información de la misma manera. Dependiendo del tipo de datos y de cómo se van a usar, se eligen distintas estructuras. Imagina que tienes toda tu información organizada en tablas, como si fueran hojas de cálculo. Cada fila es un dato, por ejemplo, una proteína, y cada columna es una característica específica, como su nombre, su función o la especie de donde proviene. Lo interesante es que estas tablas se pueden conectar entre sí si comparten alguna característica en común. Son perfectas cuando la información es muy estructurada y predecible, como la lista de genes de un genoma ya secuenciado. Sin embargo, existe otro tipo de bases de datos que son mucho más flexibles. En lugar de tablas fijas, organizan la información de otras maneras, como documentos, pares clave-valor o redes. Piensa en ellas como un gran archivo donde puedes guardar cualquier tipo de documento con información, sin una estructura rígida. Son ideales para manejar grandes volúmenes de datos muy variados, complejos o que cambian constantemente, como redes de interacciones entre proteínas o datos de secuenciación de nueva generación que todavía se están explorando. Además, según el origen de los datos, las bases de datos biológicas pueden dividirse en dos: las primarias y las secundarias. Piensa en ellas como el almacén principal. Aquí llega la materia prima, los datos tal cual se obtienen del experimento. Una secuencia recién descubierta, una estructura molecular. Como los datos no son revisados por expertos antes de ser publicados, a veces pueden contener pequeños errores. Son una fuente de información cruda y fundamental. Un ejemplo perfecto es GenBank. Cuando un científico secuencia un gen nuevo o un genoma completo, lo sube a GenBank para compartirlo con la comunidad. Gracias a este sistema, la base de datos es un repositorio masivo y global de secuencias de ADN y proteínas, con millones de registros de miles de organismos. Otros ejemplos muy usados son la base de datos PDB para estructuras tridimensionales de proteínas y moléculas o GEO para datos de expresión génica. Ahora imagina que el contenido de ese almacén pasa por una fábrica. En esta fábrica, expertos revisan, limpian y ordenan los datos. Eliminan las secuencias repetidas, corrigen errores y añaden anotaciones claves sobre la función de la proteína. Esto es lo que hacen las bases de datos secundarias. Añaden valor, contexto y fiabilidad a los datos primarios. Un ejemplo muy famoso es la parte curada de UniProt, conocida como SwissProt. Mientras la versión primaria es automática, SwissProt es una parte muy importante porque cada entrada ha sido revisada por un experto. Si un investigador necesita información fiable sobre una proteína, recurre a SwissProt, ya que las anotaciones sobre su función, su estructura o las enfermedades asociadas a ella están verificadas y son de alta calidad. Como ves, las bases de datos no son solo grandes archivos digitales, son la base sobre la que se construye gran parte de la ciencia moderna, y su organización interna es
clave para su eficiencia. Sin ellas, el avance en medicina, biotecnología y la investigación en general sería mucho más lenta. Eso sí, también presenta retos. Los datos se duplican, hay errores y siempre se necesitan mejores estándares para integrar la información de distintas fuentes. Por ello, se actualizan y mejoran constantemente. ¿Y tú? ¿Has usado alguna vez una de estas bases de datos o te gustaría que profundizara en alguna? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando el mundo de la bioinformática, no te olvides de suscribirte y dejarme un me gusta. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!